En el invierno de 1847, 17 jóvenes mujeres entraron en el remoto convento de Santa Margarita en las colinas del oeste de Pensilvania, ansiosas por dedicar sus vidas a Dios. Para la primavera, solo 3 permanecían con vida, y se negaban a hablar de lo que había sucedido durante aquellos meses oscuros tras los muros del convento. Durante más de un siglo, la Iglesia Católica ha mantenido sellado el registro oficial. Pero cartas recientemente descubiertas de la única monja sobreviviente revelan un horror tan perturbador que desafía todo lo que creíamos saber sobre la devoción religiosa y la naturaleza humana. ¿Qué impulsó a 14 mujeres devotas a la muerte en un lugar destinado a ser un santuario? ¿Y por qué la Iglesia hizo tanto por enterrar esta historia? La respuesta yace sepultada en un testimonio tan impactante que incluso los investigadores eclesiásticos endurecidos no pudieron soportar hacerlo público. Esta noche, desenterramos la verdad sobre las monjas que nunca tomaron sus votos finales. Antes de continuar con la historia del convento de Santa Margarita, quiero recordarte que este canal no es para todos. Solo para las almas más valientes que pueden manejar los misterios más oscuros ocultos en nuestra historia. Si eres uno de esos verdaderos buscadores de misterios, presiona el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Y tengo curiosidad. ¿Desde dónde estás escuchando esta noche? Deja un comentario con tu estado o ciudad porque estas historias nos conectan a todos a lo largo del país. Ahora, adentrémonos en las sombras de 1847 y descubramos qué realmente sucedió en aquellas colinas de Pensilvania. La historia comienza en una era cuando América aún estaba encontrando su identidad religiosa y la Iglesia Católica luchaba desesperadamente por establecerse en una nación predominantemente protestante. El año 1847 marcó un punto de inflexión para las comunidades católicas en América. Mientras olas de inmigrantes irlandeses huían de la gran hambruna, la Iglesia batallaba por proporcionar guía espiritual y refugio a los fieles en aumento. Pensilvania, con su tradición de tolerancia religiosa establecida por los cuáqueros, se había convertido en un refugio para instituciones católicas. Pero la aceptación estaba lejos de ser garantizada. Las comunidades protestantes veían los conventos católicos con sospecha, difundiendo rumores de rituales secretos y encierros forzados de jóvenes mujeres. El sentimiento anticatólico era particularmente fuerte en el oeste de Pensilvania, donde familias protestantes se habían asentado generaciones antes y veían la creciente presencia católica como una amenaza a su forma de vida. Los periódicos publicaban regularmente historias sensacionalistas sobre conventos, afirmando que eran prisiones donde jóvenes mujeres eran retenidas contra su voluntad. El Partido de la Nada, un movimiento político dedicado a limitar la influencia católica, había ganado un apoyo significativo en la región, haciendo la vida difícil para las instituciones católicas que intentaban establecerse. El convento de Santa Margarita se erguía como una fortaleza de fe en las ondulantes colinas del condado de Westmoreland, a 30 millas al sureste de Pittsburgh. La imponente estructura de piedra construida en 1832 por artesanos alemanes se elevaba 3 pisos contra el cielo gris invernal. Sus ventanas góticas parecían escudriñar el valle abajo, mientras una torre campanario se extendía hacia el cielo como un dedo acusador. La arquitectura del edificio era deliberadamente intimidante, diseñada para inspirar temor y reverencia en igual medida. Gruesos muros de caliza extraídos de la roca local mantenían el interior fresco en verano y amargamente frío en invierno. Las estrechas ventanas proporcionaban poca luz natural, creando una atmósfera de perpetuo crepúsculo que parecía tragarse voces y pasos. El convento albergaba a las Hermanas de la Divina Misericordia, una orden estricta que había llegado recientemente de Francia, trayendo consigo tradiciones del viejo mundo que parecían casi medievales para las sensibilidades americanas. A diferencia de las órdenes más familiares que dirigían escuelas y hospitales,
Las hermanas de la Divina Misericordia se enfocaban exclusivamente en lo que llamaban la perfección del alma a través del sufrimiento. Aceptaban solo a jóvenes mujeres entre los 18 y 25 años. Y solo a aquellas que pudieran demostrar tanto una piedad excepcional como una resiliencia física inusual. La Madre Superiora Agatha Rouso gobernaba el convento con un puño de hierro envuelto en un guante de seda. A los 53 años. Se portaba con la dignidad de la nobleza europea. Hablando inglés con un pesado acento francés que hacía que incluso las oraciones simples sonaran extranjeras y misteriosas. Sus ojos azul pálido no se perdían nada. Y las monjas más jóvenes a menudo susurraban que podía ver dentro de sus almas. La Madre Ágata había huido de Francia durante las agitaciones políticas de la década de 1830. Llevando consigo una colección de artefactos religiosos y manuscritos que afirmaba databan de la Iglesia cristiana temprana. Veía a América como un desierto espiritual que necesitaba ser cultivado con disciplina rígida y fe inquebrantable. El fondo de la Madre Superiora estaba envuelto en misterio. Afirmaba haber servido en conventos por toda Europa. Pero cuando el obispo Patrick O'Malley de Pittsburgh había solicitado referencias de autoridades religiosas francesas, recibió solo respuestas vagas sobre cambios administrativos y personal reubicado. Lo que era claro era que la Madre Ágata poseía un conocimiento enciclopédico de la doctrina católica y una convicción inquebrantable de que las prácticas religiosas modernas se habían vuelto demasiado suaves, demasiado acomodaticias con la debilidad humana. La rutina diaria del convento era implacable por diseño. Las hermanas se levantaban a las 4 de la mañana para maitines. Sus pies descalzos tocando pisos de piedra fría mientras se dirigían a la capilla a la luz de velas. El desayuno consistía en gachas delgadas y pan rancio comidos en completo silencio mientras la Madre Ágata leía pasajes de textos teológicos oscuros. El día se llenaba con horas de oración silenciosa, trabajo agotador en los jardines y cocinas y estudio de manuscritos religiosos escritos en latín y francés. La comunicación se limitaba a asuntos esenciales y la risa se consideraba una señal de debilidad espiritual que requería corrección inmediata mediante periodos extendidos de oración solitaria. Las novicias, jóvenes mujeres preparándose para tomar sus votos finales, enfrentaban un régimen aún más estricto. Se les requería probar su dedicación a través de actos de penitencia y abnegación cada vez más demandantes. Comidas simples se convertían en ayuno. Arreglos para dormir cómodos se volvían noches pasadas arrodilladas en pisos de piedra. La oración privada se convertía en confesión pública de incluso las dudas o pensamientos impuros más pequeños. La Madre Ágata explicaba que este proceso era necesario para despojar las influencias corruptoras del mundo exterior y preparar el alma para una unión completa con lo divino. La hermana Catherine Murphy, apenas con 21, había llegado a Santa Margarita en el otoño de 1846 con sueños de servir a los pobres y difundir el amor de Dios. Hija de inmigrantes irlandeses, había crecido en los barrios bajos de Filadelfia, donde había presenciado de primera mano el sufrimiento de su gente. Su padre, Thomas Murphy, había sido un trabajador de muelles que murió de tuberculosis cuando Catherine tenía 16. Su madre, puenteando el abismo entre dos culturas, le había enseñado a leer y escribir en inglés y gaélico, habilidades que la distinguían de muchos de sus pares. La fe de Catherine era su ancla en un mundo que parecía determinado a romper los espíritus de los pobres e inmigrantes. Había presenciado la caridad de las Hermanas de la Caridad, que dirigían una pequeña clínica en su barrio, y su ejemplo la había inspirado a buscar una vida religiosa. Pero el cálido confort de la misión de las Hermanas de Filadelfia tenía poco parecido con la dura realidad del convento de Santa Margarita. Las cartas de Catherine a su familia, descubiertas décadas después en un baúl en el ático del convento, revelan a una joven mujer de extraordinaria compasión e inteligencia, pero también alguien cada vez más perturbada por lo que presenciaba tras los muros del convento.
El invierno de 1847 fue particularmente brutal en toda Pensilvania. La nieve comenzó a caer en noviembre y no paró hasta marzo, acumulándose en montones que alcanzaban las ventanas del segundo piso del convento. El aislamiento era completo. Sin visitantes, sin correo, sin contacto con el mundo exterior más allá de la visita semanal del padre Heinrich Metz, un sacerdote alemán anciano que servía a las comunidades católicas dispersas en la región. Incluso estas visitas se volvieron irregulares a medida que los caminos se tornaban intransitables, dejando el convento completamente aislado de cualquier supervisión externa. Los suministros de comida, ya escasos por diseño, se redujeron a niveles peligrosos. Los jardines del convento estaban enterrados bajo 6 pies de nieve, y las reservas de vegetales preservados en el sótano comenzaron a escasear para enero. Pero la madre Ágata se negaba a reducir el trabajo físico demandante que era parte de la rutina diaria. Si acaso, aumentaba los requisitos, explicando que la dificultad física era un camino hacia la iluminación espiritual. Las novicias se volvieron delgadas y pálidas. Sus movimientos se tornaron lentos mientras el hambre y el frío cobraban su precio. Pero el hambre era la menor de las preocupaciones de las novicias. La madre Ágata había anunciado en diciembre que este invierno sería una prueba especial de su fe, una purificación que separaría a las verdaderamente dedicadas de las meramente curiosas. Hablaba de antiguas tradiciones de prácticas que se habían perdido en la acomodación de la iglesia moderna a las preocupaciones mundanas. Las dignas serían elevadas a un nuevo nivel de comprensión espiritual, mientras las indignas serían redirigidas a caminos de servicio más apropiados. En la noche del 13 de diciembre de 1847, la hermana Catherine fue despertada no por el habitual toque de campana matutino, sino por un sonido que la perseguiría en sus sueños por el resto de su vida. El suave, desesperado sollozo de su compañera de habitación, la hermana Mary Agnes O'Brien, una chica de 19 que había llegado de Boston apenas 2 meses antes, cuando Catherine susurró para preguntar qué pasaba. Mary Agnes la tomó del brazo con una fuerza sorprendente y la acercó, su aliento caliente contra la oreja de Catherine. «Nos están llevando a la capilla», susurró Mary Agnes, su voz temblando con terror apenas controlado. «Una por una en medio de la noche. Y algunas de nosotras no volvemos iguales. La hermana Elizabeth volvió hace 3 noches. Pero ya no es Elizabeth. No habla, no come la misma comida que nosotras. Y la vi bebiendo algo rojo de una copa que la madre Ágata le dio. Sus ojos, Catherine, sus ojos reflejan la luz como los de un animal. Ahora, la capilla en Santa Margarita era diferente a cualquier otra que Catherine hubiera visto. Construida en el sótano del convento, estaba tallada directamente de la roca caliza, creando una atmósfera como de cueva que parecía tragarse la luz y el sonido. Las paredes lloraban humedad constantemente, creando patrones extraños que parecían cambiar y moverse en la luz parpadeante de las velas. Símbolos extraños estaban grabados en la piedra. No la imaginería cristiana familiar de cruces y santos, sino algo más antiguo, más primitivo. Espirales que parecían atraer la mirada hacia adentro, patrones geométricos que dolían al mirarlos directamente y símbolos que se asemejaban a formas humanas retorcidas en actos que Catherine no podía identificar. La madre Ágata afirmaba que eran símbolos cristianos antiguos de las catacumbas de Roma, representaciones de la devoción de los primeros mártires a su fe. Pero la hermana Catherine, educada en una escuela conventual en Filadelfia por hermanas irlandesas que se enorgullecían de su conocimiento de la historia eclesiástica, nunca había visto nada como ellos. Los símbolos parecían predatar completamente al cristianismo, remontándose a tradiciones que la iglesia temprana supuestamente había eliminado siglos atrás. El altar de la capilla era particularmente inquietante. En lugar de la losa de piedra tradicional,
Consistía en una depresión circular tallada en la roca viva rodeada de canales que se alejaban hacia la oscuridad. La madre Ágata explicaba que este diseño permitía la recolección y consagración adecuada de ofrendas. Pero nunca especificaba qué eran esas ofrendas. El altar estaba manchado con algo oscuro que se había filtrado profundamente en la piedra porosa, creando patrones que parecían pulsar con vida propia. Esa noche, mientras la torre del reloj tañía la medianoche, la madre Ágata apareció en la puerta del dormitorio con 2 hermanas senior. Sus rostros estaban ocultos por velos pesados que cubrían no solo sus cabezas, sino sus rasgos enteros, dejando solo aberturas oscuras donde deberían estar sus ojos. Llevaban velas que parecían arder con una llama inusual, no el cálido brillo amarillo de velas ordinarias, sino una luz blanca azulada fría que proyectaba sombras extrañas y hacía que objetos familiares parecieran alienígenas y amenazantes. Hermana Mary Agnes. La voz de la madre Ágata era apenas por encima de un susurro, pero se oía claramente a través del dormitorio. Es hora de tu examen privado de fe. Has sido elegida para un honor especial, uno que probará tu dedicación a nuestra misión sagrada. Ven con nosotras voluntariamente, y serás recompensada con una comprensión más allá de tu actual percepción. Caterina observó con horror cómo su compañera de habitación era llevada, sus pies descalzos no haciendo sonido en el piso de piedra fría. Mary Agnes miró atrás una vez, sus ojos amplios con terror, y Caterina vio su boca formar palabras que no emitían sonido. Ayúdame. La puerta se cerró con una finalidad que parecía ecoar a través del edificio como el sellado de una tumba. Caterina presionó su oreja contra la gruesa puerta de madera, esforzándose por oír cualquier sonido del pasillo. Pero las paredes absorbían todo. Esperó junto a la estrecha ventana, vigilando por cualquier signo de movimiento en las ventanas de la capilla visibles desde su dormitorio. Pero cortinas pesadas habían sido corridas sobre todas las aberturas. La única luz venía de un brillo iris que parecía emanar de la capilla misma, como si las piedras fueran luminiscentes. Pasaron horas. Caterina dormitó inquieta, despertando sobresaltada ante cada sonido, real o imaginado. Justo antes del amanecer, oyó pasos en el pasillo, pasos lentos, medidos que no sonaban del todo como el ritmo rápido, nervioso que Mary Agnes normalmente mantenía. La puerta del dormitorio se abrió y entró una figura. En la tenue luz preamanecer, Caterina podía ver que era en efecto Mary Agnes, pero algo era fundamentalmente diferente en ella. Mary Agnes se movía con una gracia fluida que parecía antinatural. Su energía nerviosa usual reemplazada por una quietud casi depredadora. Cuando se volvió para mirar a Caterina, sus ojos captaron la débil luz que entraba por la ventana y la reflejaron con una intensidad que hizo que Caterina contuviera el aliento. Por solo un momento, podría haber jurado que vio algo moviéndose en esos ojos reflejados. Algo que se retorcía y giraba como humo. Mary Agnes, susurró Caterina. Pero su compañera de habitación no respondió. En cambio, se dirigió a su cama con esa misma gracia antinatural y se acostó completamente vestida, mirando al techo con esos ojos extrañamente luminosos. Permaneció así hasta que sonó la campana matutina, sin moverse, sin parpadear, como si estuviera en algún tipo de trance. Cuando las otras novicias comenzaron a moverse y prepararse para las oraciones matutinas, Mary Agnes se sentó de repente y miró alrededor como si viera el dormitorio por primera vez. Pero cuando Caterina intentó hablarle, Mary Agnes respondió con confusión y miedo, afirmando que no podía recordar nada de la noche anterior. Insistía en que había dormido profundamente y no tenía idea de por qué Caterina le hacía preguntas tan extrañas. Pero Caterina notó otros cambios en su compañera de habitación durante los días siguientes. Mary Agnes, que siempre había sido una lectora voraz de las escrituras, ahora parecía incapaz de enfocarse en textos religiosos por más de unos minutos.
Se quejaba de que las palabras parecían moverse en la página, reorganizándose en patrones que no tenían sentido. Durante las oraciones, a veces se detenía a mitad de frase, mirando al vacío como si escuchara voces que solo ella podía oír. Lo más perturbador de todo, Catherine notó que Mary Agnes había dejado de comer las mismas comidas que las otras novicias. Se sentaba en la mesa comunal, moviendo comida en su plato, pero nunca consumiéndola realmente. Sin embargo, no mostraba signos de la debilidad y hambre que aquejaban a las otras hermanas. Si acaso, parecía más fuerte y energética que antes, su piel adquiriendo una calidad casi luminosa que la hacía destacar entre las novicias pálidas y desnutridas. 3 días después de la visita de medianoche de Mary Agnes a la capilla, Catherine fue asignada a limpiar el espacio sagrado como parte de sus deberes diarios. Mientras fregaba los pisos de piedra y pulía el extraño altar, encontró algo que hizo que su sangre se helara, rayado en el piso de piedra cerca del fondo de la capilla. Apenas visible a menos que supieras dónde mirar. Había palabras talladas con algo afilado y preciso. No son lo que parecen. Las antiguas formas nunca murieron aquí. No confíes en nadie. Especialmente en aquellas que regresan cambiadas. Encuentra la habitación oculta detrás del altar. La verdad está escrita en las piedras. Sálvate mientras aún puedas. M.A.O. Catherine reconoció la letra de Mary Agnes de sus libros de oración y sesiones de estudio compartidas. Las letras eran frescas, talladas recientemente, y habían sido posicionadas donde solo alguien limpiando el piso las descubriría. Pero el mensaje generaba más preguntas que respuestas. ¿Qué antiguas formas? ¿Qué habitación oculta? Y lo más terrorífico, ¿qué le había sucedido a Mary Agnes para que pudiera crear tal advertencia, y luego aparentemente olvidar que lo había hecho? El descubrimiento del mensaje oculto de Mary Agnes transformó la comprensión de Catherine de todo lo que estaba sucediendo en el convento de Santa Margarita. Comenzó a observar su entorno con la atención cuidadosa de alguien cuya vida podría depender de notar detalles que otros pasaban por alto. Lo que descubrió durante las semanas siguientes pintaba un cuadro de una institución que tenía poco parecido con cualquier casa religiosa que hubiera oído. El invierno se profundizó, y con él vino una rutina que Catherine comenzó a reconocer como ritualística en naturaleza. Cada pocas noches, 5s, la madre Ágata aparecería en las puertas del dormitorio, siempre al golpe de medianoche. Siempre acompañada por las mismas 2 hermanas veladas cuyos rostros permanecían ocultos incluso durante las horas diurnas. Llamarían un nombre. Siempre en ese mismo susurro que de alguna manera se oía claramente a través de los pasillos de piedra. Y la novicia elegida seguiría sin cuestionar. Como si no tuviera elección. Catherine comenzó a llevar un registro cuidadoso, rayando marcas en la viga de madera bajo su cama donde no serían notadas durante las inspecciones diarias. Para finales de enero, 8 novicias habían sido llamadas para estos exámenes de medianoche. De esas 8, 3 no habían regresado al dormitorio en absoluto. Las otras volvieron cambiadas de maneras que se volvieron más aparentes con el paso de los días. La hermana Elizabeth Hardwell, pause 0, llamada en la 3ª noche, regresó con una palidez sobrenatural y ojos que parecían contener profundidades que Catherine no podía sondar. Dejó de participar en conversaciones por completo, respondiendo a preguntas directas con simples asentimientos o negaciones de cabeza. Durante las oraciones comunales, a veces comenzaba a hablar en un idioma que ninguna de las otras novicias reconocía, no latín ni francés, sino algo mucho más antiguo y gutural. La hermana Sarah Morton, llamada una semana después, desarrolló una aversión a las cruces y la imaginería religiosa que decoraba el convento. Se encogía al pasar el crucifijo en el pasillo principal. Y durante los servicios en la capilla, se posicionaba lo más lejos posible del altar. Cuando se le preguntaba sobre su comportamiento, afirmaba que los símbolos le causaban dolor físico, como si le quemaran la piel desde la distancia.
la hermana Rebecca Stone, la más joven del grupo. Con apenas 18. Regresó de su examen de medianoche con conocimiento que no podía haber adquirido por medios normales. Comenzó a hablar latín fluido durante las oraciones a pesar de haber luchado con frases básicas antes de su desaparición. Más perturbador aún, demostraba una familiaridad íntima con la historia eclesiástica y debates teológicos que habrían tomado años de estudio para dominar. Cuando otras novicias le preguntaban sobre este conocimiento repentino, sonreía con una expresión que parecía demasiado vieja para su rostro juvenil y decía solo que había sido enseñada por excelentes maestros. Las novicias restantes se acurrucaban juntas durante los pocos momentos en que se les permitía hablar, susurrando teorías y miedos en voces apenas por encima de su respiración. Algunas creían que las hermanas desaparecidas habían sido enviadas a otros conventos como parte de su entrenamiento. Otras se preguntaban si habían sido tan abrumadas por fervor religioso que habían elegido convertirse en eremitas, viviendo en aislamiento en algún lugar del vasto sótano del convento. Pero la creciente sospecha de Catherine era mucho más oscura que cualquiera de estas explicaciones optimistas. Había comenzado a notar que las hermanas senior, que deberían haber estado debilitadas por la misma dieta escasa y condiciones duras que aquejaban a las novicias, aparecían robustas y saludables. Su piel brillaba con una vitalidad casi sobrenatural, y sus ojos contenían una luz que parecía venir de dentro en lugar de cualquier fuente externa. Se movían por los pasillos con una gracia y energía que desafiaban las duras condiciones de su supuesta vida ascética. Más preocupante aún, Catherine había comenzado a oír sonidos del sótano de la capilla que desafiaban explicación. Durante las horas más profundas de la noche, cuando el convento debería haber estado silencioso excepto por el viento y el asentamiento de piedras antiguas, podía detectar cantos rítmicos en un idioma que no reconocía. Las voces no eran puramente masculinas ni femeninas, sino algo intermedio, creando armonías que parecían resonar a través de las paredes de piedra y hasta sus mismos huesos. Acompañando a los cantos, a veces oía lo que sonaba como llanto, quizás canto, tan distorsionado por la acústica de piedra que era imposible determinar cuál. En una noche particularmente clara, oyó distintamente lo que sonaba como risa, no el sonido alegre de la alegría humana, sino algo frío y calculado que hacía que su piel se erizara. La risa estaba acompañada por otros sonidos que no podía identificar. Golpes rítmicos, el raspado de piedra contra piedra, y algo que sonaba perturbadoramente como el goteo de líquido sobre el piso de piedra de la capilla. La investigación de Catherine la llevó a explorar áreas del convento que supuestamente estaban prohibidas para las novicias. Durante sus deberes de limpieza asignados, comenzó a mapear el diseño del edificio en su mente, notando discrepancias entre la apariencia externa de la estructura y su organización interna. El convento era más grande de lo que parecía desde afuera, con pasillos que parecían extenderse más adentro de la colina de lo que sugería la huella del edificio. En el sótano donde se ubicaba la capilla, descubrió una red de túneles y cámaras que no aparecían en ningún plano arquitectónico que hubiera visto. Algunos de estos espacios se usaban para propósitos prácticos: habitaciones de almacenamiento, bodegas de vino y talleres donde las hermanas preparaban medicinas y preservaban comida. Pero otros parecían no servir ninguna función obvia, consistiendo en cámaras vacías talladas directamente de la roca, sus paredes cubiertas con los mismos símbolos extraños que decoraban la capilla. El descubrimiento más significativo vino cuando Catherine encontró lo que el mensaje de Mary Agnes había referido como la habitación oculta detrás del altar. Durante una de sus sesiones de limpieza en la capilla, notó que las piedras detrás del altar no alineaban correctamente. Una inspección más cercana reveló que una sección de la pared era en realidad una puerta hábilmente oculta operada presionando una secuencia de símbolos tallados en la piedra. Dentro de la cámara oculta,
Caterina encontró un sitio que desafiaba todo lo que pensaba saber sobre las hermanas de la Divina Misericordia. La habitación estaba llena de libros y manuscritos. Pero estos no eran los textos religiosos que esperaba encontrar en una biblioteca conventual. Muchos estaban escritos en idiomas que no reconocía. Sus páginas llenas de diagramas e ilustraciones que describían prácticas que no tenían nada que ver con el cristianismo. Algunos manuscritos eran claramente antiguos. Sus páginas de vitela amarillentas por la edad. Y su tinta desvanecida a marrón. Otros parecían más recientes. Escritos con tinta fresca en papel de calidad. Lo que todos compartían era un enfoque en lo que Catherine solo podía describir como transformación. Instrucciones detalladas para cambiar la naturaleza fundamental de los seres humanos a través de prácticas ritualísticas que parecían combinar elementos de religión, medicina y algo mucho más oscuro. Un manuscrito particular escrito en francés llamó la atención de Catherine porque podía entender porciones de él. El texto describía algo llamado la transformación divina. La transformación divina. Un proceso por el cual humanos ordinarios podían ser elevados a un estado superior de existencia. Pero los métodos descritos eran horrorosos en su detalle clínico. La transformación requería la descomposición sistemática de la personalidad original del sujeto y la reconstrucción de algo nuevo y fundamentalmente diferente. El proceso involucraba aislamiento, privación sensorial y la introducción gradual de lo que el texto llamaba la sustancia sagrada, un líquido descrito como consagrado a través de rituales antiguos pasados por generaciones de iniciados. Los sujetos que recibían esta sustancia gradualmente perdían sus recuerdos y personalidades originales, convirtiéndose en vasos para algo más enteramente. El texto hablaba de compartir conciencia y sabiduría colectiva, pero las descripciones leían más como cuentas de posesión que de iluminación espiritual. Pero el descubrimiento más escalofriante fue un libro de registros escrito con la letra distintiva de la Madre Ágata. El libro contenía registros detallados de cada joven mujer que había entrado en el convento de Santa Margarita durante los últimos 15 años. No solo el grupo actual de novicias, sino docenas de otras cuyos nombres Catherine nunca había oído mencionar. Cada entrada incluía el fondo de la chica, sus razones para buscar vida religiosa y observaciones detalladas sobre sus características físicas y mentales. Más perturbador aún eran las anotaciones sobre el progreso de cada chica a través de lo que el libro llamaba el proceso de selección. Algunas entradas estaban marcadas como integradas con éxito con fechas y descripciones de sus nuevos roles dentro de la jerarquía del convento. Otras estaban etiquetadas como no aptas para integración, seguidas por fechas y notas crípticas sobre arreglos alternativos. Algunas entradas simplemente terminaban con la palabra consumida y una fecha sin más explicación. Las entradas más recientes del libro concernían al grupo actual de novicias de Catherine. Cada chica era descrita en detalle clínico con evaluaciones de su potencial para una transformación exitosa. La entrada propia de Catherine hizo que sus manos temblaran al leerla. Altamente inteligente, de voluntad fuerte, demuestra independencia de pensamiento preocupante, potencial para integración incierto. Puede requerir manejo especial si se desarrolla resistencia. Monitorear de cerca por signos de conciencia. Catherine se dio cuenta con creciente horror de que había tropezado con evidencia de algo mucho más allá de una simple corrupción religiosa. Esta era una operación sistemática que había estado consumiendo jóvenes mujeres durante más de una década, transformando a algunas en algo inhumano mientras disponía de otras de maneras que el libro no especificaba. La pregunta que más la aterrorizaba era simple. ¿Cuánto tiempo tenía antes de que su propio nombre apareciera en esa columna final? El conocimiento que Catherine había ganado de la cámara oculta creó una carga terrible. Ahora entendía que el convento de Santa Margarita no era meramente un lugar de disciplina religiosa dura, sino algo mucho más siniestro. Una trampa cuidadosamente orquestada diseñada para atrapar jóvenes mujeres buscando realización espiritual.
pero saber la verdad y actuar sobre ella eran dos cosas muy diferentes. ¿Cómo podía advertir a las otras novicias sin revelar cómo había adquirido su información? Y más críticamente, ¿cómo podía convencerlas de algo tan increíble? La respuesta vino cuando Catherine se dio cuenta de que no era la única que había comenzado a notar los extraños cambios en sus compañeras. La hermana Margaret O'Brien, una chica de ojos agudos de Boston, cuyo padre era médico, había estado haciendo sus propias observaciones sobre el comportamiento alterado de las novicias que habían regresado de sus exámenes de medianoche. Durante un breve momento cuando se les permitía hablar mientras trabajaban en la cocina, Catherine logró susurrar una sola palabra que llevaba un peso enorme. Sótano. Esa noche, Margaret se escapó de su dormitorio y se reunió con Catherine en la habitación de almacenamiento adyacente a la cocina. El espacio era angosto y frío, lleno de sacos de grano y barriles de vegetales preservados, pero proporcionaba la privacidad que desesperadamente necesitaban. Cuando Catherine le mostró extractos del manuscrito que había descubierto y explicó lo que había aprendido del libro de registros de la madre Ágata, el rostro de Margaret se puso blanco como pergamino. Sabía que algo estaba mal, susurró Margaret, su entrenamiento médico ayudándola a procesar la información horrorosa más rápidamente que alguien sin su fondo podría haberlo hecho. Mi compañera de habitación, la hermana Elizabeth, volvió de una de esas visitas de medianoche fundamentalmente cambiada. Ya no come la comida. La he estado observando cuidadosamente. Hace los movimientos de comer, pero nunca traga nada realmente. Y la he visto bebiendo algo más. Algo espeso y rojo oscuro que la madre Ágata le trae en una copa especial. Las observaciones de Margaret añadieron detalles cruciales a la creciente comprensión de Catherine de la situación. Como hija de un médico, había sido entrenada para notar cambios en el comportamiento y fisiología humana que otros podrían pasar por alto. Había documentado un patrón de alteraciones en las novicias regresadas que iba mucho más allá de simples cambios de personalidad. Su temperatura corporal ha cambiado, explicó Margaret. Su voz apenas audible en la habitación de almacenamiento angosta. Cuando trabajamos juntas en la cocina, he notado que su piel está fría al tacto, incluso cuando el resto de nosotras estamos calientes por el fuego. Y su respiración. A veces van por minutos sin tomar aliento, como si hubieran olvidado que necesitan respirar en absoluto. Las dos jóvenes mujeres se dieron cuenta de que no estaban solas en su creciente conciencia de la situación. Durante los días siguientes, identificaron cuidadosamente a 3 otras novicias que habían notado los cambios, pero no habían entendido su significado. La hermana Anne Fitzgerald, apenas con 18 y aterrorizada por lo que presenciaba, había estado rayando oraciones en las paredes de su celda, rogando por protección de algo que no podía nombrar. La hermana Rose McCann, cuya compañera de habitación había desaparecido por completo la semana anterior, había comenzado a dormir con una cruz improvisada clutched en su mano, afirmando que era lo único que la ayudaba a sentirse segura. La hermana Clara Walsh, la más intelectualmente curiosa del grupo, había estado conduciendo su propia investigación sobre la historia del convento. La investigación de Clara había descubierto patrones perturbadores en los registros locales. Había ganado acceso a la correspondencia oficial del convento durante sus deberes como secretaria de la madre Ágata. Y había notado discrepancias entre los registros internos del convento y los informes enviados al obispo en Pittsburgh. Según los informes oficiales, el convento de Santa Margarita había entrenado y ordenado con éxito a docenas de hermanas durante los últimos 15 años, enviándolas a servir en parroquias por todo el país. Pero Clara no había podido encontrar ningún rastro de estas hermanas supuestamente ordenadas en registros eclesiásticos. Más preocupante aún, Clara había descubierto que varias familias en la región habían indagado sobre hijas que habían entrado en el convento de Santa Margarita, pero nunca se había oído de ellas nuevamente.
Las respuestas del convento a estas indagaciones seguían un patrón consistente. Las jóvenes mujeres supuestamente habían sido llamadas a servir en misiones remotas o habían elegido vidas de silencio contemplativo completo que precludid cualquier contacto con el mundo exterior. A las familias se les aseguraba que sus hijas estaban felices y realizadas en sus vocaciones religiosas. Pero nunca se proporcionaba prueba de esta felicidad. A medida que las 5 novicias restantes inalteradas comenzaban a compartir información, emergía un cuadro de una operación que era mucho más sofisticada y de larga duración de lo que cualquiera de ellas había sospechado inicialmente. Las Hermanas de la Divina Misericordia no eran simplemente una orden religiosa corrupta, sino algo que había infiltrado la Iglesia Católica para sus propios propósitos. Habían elegido su ubicación cuidadosamente, lo suficientemente remota para evitar supervisión regular, pero accesible lo suficiente para atraer jóvenes mujeres buscando vida religiosa. Sus métodos de reclutamiento eran sutiles pero efectivos, apuntando a chicas de familias pobres que no serían echadas de menos rápidamente o aquellas de ubicaciones distantes cuyas familias tendrían dificultad investigando su destino. Las 5 sobrevivientes comenzaron a reunirse en secreto, compartiendo información y desarrollando teorías sobre lo que realmente estaba sucediendo en el convento de Santa Margarita. Catherine compartió sus descubrimientos de la cámara oculta, mientras Margaret proporcionaba insights médicos sobre los cambios físicos que había observado. Clara contribuía con información sobre las operaciones y correspondencia del convento, mientras Anne y Rose compartían sus observaciones sobre las rutinas diarias y comportamientos de las hermanas senior. A través de estas discusiones, comenzaron a entender que el proceso de transformación era gradual e irreversible. Los exámenes de medianoche no eran eventos únicos, sino el comienzo de un proceso sistemático de alteración psicológica y física que podía tomar semanas o meses en completarse. Las novicias que regresaban de estas sesiones estaban en varias etapas de transformación, sus personalidades originales siendo lentamente reemplazadas por algo más enteramente. Pero quizás la realización más perturbadora era que las hermanas senior mismas habían sido una vez jóvenes mujeres como ellas. El libro de registros de la Madre Ágata contenía referencias a las hermanas fundadoras que habían establecido el convento. Pero registros más antiguos sugerían que estas mujeres habían venido originalmente a América como novicias buscando vida religiosa. Con el tiempo, habían sido transformadas en las criaturas que ahora servían, perdiendo sus identidades originales y convirtiéndose en agentes de cualquier fuerza que dirigiera la operación. Las 5 jóvenes mujeres comenzaron a planear su escape, pero rápidamente se dieron cuenta de la magnitud de los desafíos que enfrentaban. El convento estaba aislado por millas de wilderness, y las duras condiciones invernales hacían el viaje a pie virtualmente imposible, incluso si pudieran alcanzar el mundo exterior. ¿Quién creería su historia? No tenían evidencia física que convenciera a las autoridades, y sus reclamos parecerían las fantasías de jóvenes mujeres histéricas. Peor aún, comenzaron a notar que sus reuniones secretas no habían pasado desapercibidas. El comportamiento de la Madre Ágata hacia ellas se volvió cada vez más frío y calculador. Y las hermanas senior comenzaron a observarlas con una intensidad que sugería que estaban al tanto de la creciente resistencia. Las 5 novicias se dieron cuenta de que el tiempo se agotaba. Pronto serían llamadas para sus propios exámenes de medianoche. Y una vez que eso sucediera, serían transformadas como las otras o desaparecerían por completo. El punto de quiebre vino en la noche del 10 de marzo de 1847. Cuando las 5 novicias sobrevivientes descubrieron que sus reuniones secretas habían sido completamente expuestas, mientras se reunían en la habitación de almacenamiento para lo que habían planeado como una sesión final de estrategia. Encontraron a la Madre Ágata esperándolas, sentada calmadamente en un barril de grano con sus manos dobladas en su regazo.
La fría sonrisa en su rostro les decía todo lo que necesitaban saber sobre la efectividad de su supuesta secrecía. Mis queridas niñas. La voz de la madre Ágata llevaba su calidad usual de seda sobre acero. Pero ahora Catherine podía oír algo más debajo de la superficie. Algo que sonaba casi como diversión. ¿Realmente creyeron que sus pequeñas reuniones habían pasado desapercibidas? Este edificio ha sido nuestro hogar por 15 años. Conocemos cada piedra, cada sombra, cada susurro que ecoa a través de estos salones. Hemos estado observándolas, escuchándolas, aprendiendo sobre sus miedos y esperanzas y sus patéticos intentos de resistencia. Las hermanas senior emergieron de las sombras donde habían estado ocultas, rodeando a las 5 novicias aterrorizadas con la precisión coordinada de depredadores que habían ejecutado esta misma maniobra muchas veces antes. En la luz parpadeante de las velas, Catherine podía ver que sus rostros ya no estaban ocultos por velos. Por primera vez, miró directamente a los rasgos de las mujeres que habían estado dirigiendo las actividades del convento, y lo que vio desafiaba su comprensión de la biología humana. Estos no eran los rostros de mujeres religiosas de mediana edad curtidas por años de vida ascética. La piel era demasiado suave, demasiado pálida, estirada tensa sobre una estructura ósea que parecía sutilmente equivocada. Pómulos demasiado afilados, mandíbulas demasiado angulares, cuencas oculares demasiado profundas. Lo más perturbador de todo eran sus ojos, que reflejaban la luz de las velas con una intensidad que recordaba a Caterina animales nocturnos. Cuando sonreían, sus dientes aparecían más largos y afilados que la dentadura humana normal, y sus movimientos poseían una gracia fluida que sugería articulaciones y músculos que operaban según reglas diferentes a las que gobiernan la anatomía humana ordinaria. Queremos que entiendan, continuó la madre Ágata, levantándose de su asiento con esa misma gracia antinatural, que no les guardamos rencor. Lo que ofrecemos no es castigo, sino elevación. Han sido elegidas no para la muerte, sino para la transformación en algo mucho superior a su existencia limitada actual. El miedo que sienten es natural. Es el miedo de la oruga que debe morir para que nazca la mariposa. Catherine encontró su voz, aunque temblaba al hablar. ¿Qué son ustedes? ¿Qué les han hecho a las otras? La sonrisa de la madre Ágata se amplió, revelando esos dientes antinaturalmente afilados. Somos lo que la humanidad puede convertirse cuando abandona las limitaciones impuestas por su comprensión primitiva de la existencia. Sus amigas, sus compañeras de habitación, sus novicias compañeras. Les ha sido dada la oportunidad de trascender sus límites mortales. Algunas han abrazado este regalo voluntariamente, otras requirieron más persuasión, pero todas han contribuido a nuestra gran obra de una manera u otra. Margaret dio un paso adelante, su entrenamiento médico dándole el coraje para preguntar la pregunta que todas temían vocalizar y aquellas que no pudieron ser transformadas. ¿Qué les pasó a ellas? Nada se desperdicia nunca, replicó la madre Ágata, su tono volviéndose casi conversacional. Aquellas que probaron no ser aptas para la elevación sirvieron otros propósitos. Su fuerza vital, su esencia, su energía vital. Todo contribuyó a sostener a aquellas de nosotras que ya hemos logrado la transformación. Es un hermoso círculo realmente. Los débiles nutren a los fuertes. Lo temporal sostiene lo eterno. Lo mortal alimenta lo inmortal. Las hermanas senior comenzaron a moverse más cerca, formando un círculo más apretado alrededor de las 5 novicias. Catherine podía oler algo emanando de ellas. No el aroma esperado de jabón e incienso que debería adherirse a mujeres religiosas, sino algo metálico y dulce que le revolvía el estómago. Era el mismo olor que había notado adhiriéndose a las novicias regresadas. El aroma que había atribuido a las hierbas usadas en sus oraciones misteriosas. La elección ante ustedes es simple, explicó la madre Ágata.
sus ojos pálidos estudiando a cada una de las jóvenes mujeres por turno. Pueden unirse a nosotras voluntariamente, reteniendo alguna porción de su conciencia original durante el proceso de transformación. Este camino es menos traumático y permite una integración más suave en nuestra comunidad. O pueden resistir, en cuyo caso la transformación será forzada sobre ustedes, resultando en una experiencia menos placentera y una borradura más completa de su personalidad original. Ann comenzó a llorar. El sonido ecoando extrañamente en el espacio confinado de la habitación de almacenamiento. Solo queríamos servir a Dios. Susurró, vinimos aquí para dedicar nuestras vidas a ayudar a los demás. Y así lo harán, le aseguró la madre Ágata, extendiendo la mano para acariciar el cabello de Ann con dedos que parecían demasiado largos y demasiado pálidos. Pero servirán a poderes mucho más antiguos y magníficos que el pálido Dios adorado por sus masas ignorantes. Se convertirán en parte de algo que ha existido desde antes de que su Cristo caminara la tierra. Algo que se ha ocultado dentro de las estructuras de la religión organizada por más de 1000 años. Alimentándose de la fe de los inocentes y creciendo más fuerte con cada generación. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo. El horror en el convento de Santa Margarita se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ama los misterios oscuros. Presiona el botón de like para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte para nunca perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después en la desesperada lucha de Catherine por la supervivencia. Rose encontró el coraje para hablar. Su voz más fuerte de lo que las otras esperaban. Estás hablando de demonios. Estás hablando de vender nuestras almas. La madre Ágata rió. Un sonido como vidrio rompiéndose en el espacio confinado. Demonios. Almas. Conceptos tan primitivos. Somos evolución. Niña. Somos lo que su especie se convertirá cuando finalmente abandone las supersticiones que la han retenido por milenios. No hay demonios aquí. Solo seres que han aprendido a trascender las limitaciones de la mortalidad. No hay almas siendo vendidas. Solo conciencia siendo elevada a un plano superior de existencia. Las hermanas senior comenzaron a cerrar su círculo más apretado. Y Catherine podía ver que algunas de ellas llevaban objetos que no había notado antes. Copas hechas de lo que parecía plata empañada llenas con un líquido espeso que parecía moverse por sí solo. El olor emanando de estas copas era abrumador. Una combinación de peniques de cobre y flores podridas que la hacía tener arcadas. El proceso es bastante simple, explicó la madre Ágata. Su tono tomando la calidad de una maestra instruyendo a estudiantes. La sustancia sagrada que ven ante ustedes ha sido consagrada a través de rituales que datan de los primeros días de la civilización humana. Cuando se consume, comienza la descomposición de sus limitaciones actuales, preparando su conciencia para la integración con nuestra sabiduría colectiva. La transformación toma varios días en completarse, durante los cuales experimentarán visiones y sensaciones más allá de cualquier cosa que su percepción limitada actual pueda imaginar. El entrenamiento médico de Margaret entró en acción, y comenzó a retroceder de las hermanas acercándose. Eso es veneno. Estás hablando de envenenarnos. Veneno es una palabra tan fea, replicó la madre Ágata. La medicina puede ser veneno y el veneno puede ser medicina. Todo depende de la dosis y el resultado pretendido. Lo que ofrecemos transforma en lugar de destruir. Eleva en lugar de degradar. Su amiga Mary Agnes lo descubrió ella misma. Luchó contra el proceso inicialmente, pero ahora sirve voluntaria y gozosamente. La mente de Catherine corría mientras intentaba procesar lo que oía. Las implicaciones eran asombrosas. Si la madre Ágata decía la verdad, entonces el convento de Santa Margarita no era un incidente aislado, sino parte de una vasta red de corrupción que había infiltrado instituciones religiosas a lo largo de siglos. ¿Cuántos conventos?
¿Monasterios y iglesias albergaban secretos similares? ¿Cuántos jóvenes buscando realización espiritual habían encontrado en cambio solo muerte o transformación en algo inhumano? Pero incluso más inmediatamente apremiante era la pregunta de escape. Las 5 novicias estaban atrapadas en una pequeña habitación sin otras salidas, rodeadas por criaturas que poseían fuerza y coordinación sobrehumanas. La tormenta invernal afuera significaba que incluso si pudieran de alguna manera luchar para pasar a sus captores, enfrentarían la muerte por exposición en el desierto de Pensilvania. Clara, que había permanecido silenciosa durante la confrontación, de repente habló con una claridad que sorprendió a todos. No nos estás ofreciendo una elección en absoluto. Nos vas a transformar ya sea que estemos de acuerdo o no. La única diferencia es cuánto de nosotras mismas conseguimos mantener durante el proceso. La madre Ágata asintió aprobadoramente como si Clara hubiera pasado algún tipo de prueba. Muy bien, niña. Entiendes la situación perfectamente. Inteligencia como la tuya será particularmente valiosa para nuestra conciencia colectiva. Sí. Todas serán transformadas. Pero su actitud hacia el proceso determinará cuánto de su personalidad original sobrevive la integración. Sujetos voluntarios retienen más de sus recuerdos y características individuales. Sujetos resistentes se vuelven más uniformes en su pensamiento y comportamiento. Las hermanas senior levantaron sus copas al unísono. La sustancia espesa dentro de ellas pareciendo pulsar con vida propia. Catherine podía ver que la sustancia no era enteramente líquida. Había elementos más oscuros suspendidos dentro que se movían independientemente, como diminutas criaturas nadando en un mar carmesí. Comenzaremos con la más resistente, anunció la madre Ágata, su mirada posándose en Catherine. Hermana Catherine Murphy, has mostrado la mayor independencia de pensamiento y la tendencia más preocupante hacia la investigación. Serás la primera en experimentar el proceso de transformación completo, sirviendo como ejemplo a las otras de lo que les espera. Catherine sintió una oleada de terror puro, pero debajo de él había algo más. Una ira fría, calculadora que la sorprendió con su intensidad. Estas criaturas habían matado o transformado a docenas de jóvenes mujeres. Habían corrompido una institución sagrada para sus propios propósitos. Y habían ocultado sus actividades detrás de la fachada de devoción religiosa. Si iba a morir, no lo haría en silencio. Cometieron un error, dijo Catherine, su voz creciendo más fuerte al hablar. Asumieron que vinimos aquí esta noche sin un plan. La expresión confiada de la madre Ágata vaciló por solo un momento. ¿Qué quieres decir? Catherine sonrió, recurriendo a reservas de coraje que no sabía que poseía. Hemos estado planeando esto por semanas. Sabemos sobre la cámara oculta detrás del altar. Sabemos sobre su libro de registros y sus registros. Y lo más importante, sabemos sobre las cartas. La verdad era que Catherine estaba blufeando desesperadamente, esperando ganar tiempo mientras buscaba alguna vía de escape. Pero sus palabras tuvieron un efecto inesperado en las hermanas senior, que intercambiaron miradas que sugerían genuina preocupación. ¿Qué cartas?, demandó la madre Ágata, su compostura resbalando por primera vez. Las cartas que hemos estado escribiendo al obispo O'Malley en Pittsburgh, añadió Clara, recogiendo el engaño de Catherine. Cuentas detalladas de todo lo que hemos observado aquí, ocultas y listas para ser entregadas si algo nos pasa. Esto era parcialmente verdadero. Clara había estado documentando sus descubrimientos, aunque las cartas existían solo en forma de borrador áspero, ocultas en su libro de oraciones. Pero el efecto en sus captores fue inmediato y dramático. El rostro de la madre Ágata se contorsionó con rabia, su apariencia humana cuidadosamente mantenida comenzando a resbalar. Imposible. Siseo. Monitoreamos toda la correspondencia. Nada sale de este lugar sin nuestro conocimiento. El padre Metz, dijo Margaret de repente, la inspiración golpeándola.
El viejo sacerdote alemán que visita cada semana. Ha estado llevando nuestras cartas al obispo sin su conocimiento. Para ahora. Los investigadores probablemente ya están en camino. Esto era una fabricación completa. Las visitas del padre Metz habían sido suspendidas desde enero debido al clima severo. Pero la mentira golpeó con efectividad devastadora. La madre Ágata dejó salir un sonido que era más animal que humano. Y las otras hermanas senior comenzaron a moverse con movimientos agitados, espasmódicos que sugerían que estaban perdiendo control de sus fachadas humanas cuidadosamente mantenidas. Niñas estúpidas entrometidas. Gruñó la madre Ágata, su voz tomando armónicos que ninguna garganta humana debería haber sido capaz de producir. ¿Tienen alguna idea de lo que han hecho? Hemos operado en secreto por décadas, construyendo nuestra fuerza, preparándonos para el día en que pudiéramos emerger de las sombras. Su interferencia amenaza todo lo que hemos trabajado por lograr. Las hermanas senior se transformaban ante sus ojos, sus apariencias humanas disolviéndose como máscaras hechas de niebla. Lo que emergía era mucho peor que las peores pesadillas de Catherine. Criaturas que podrían haber sido humanas una vez, pero habían sido tan alteradas que solo los rastros más débiles de sus formas originales permanecían. Sus miembros eran demasiado largos y articulados de maneras que violaban la anatomía natural. Su piel había tomado una calidad translúcida que revelaba el movimiento de fluidos oscuros debajo de la superficie. Lo más horroroso de todo, sus rostros se habían vuelto maleables, cambiando entre rasgos humanos y algo mucho más primitivo y depredador. Lo que sucedió después desafiaría toda asunción que Catherine tenía sobre intervención divina y el poder de la fe para superar el mal. Mientras la madre Ágata levantaba su copa a los labios de Catherine, preparándose para forzar el comienzo del proceso de transformación. La habitación de almacenamiento se llenó de repente con un sonido que hizo temblar las antiguas paredes de piedra del convento. El tono claro, puro de campanas de iglesia tañendo a través del paisaje invernal. Pero estas no eran las familiares campanas de bronce de la torre de Santa Margarita, que habían permanecido silenciosas durante los meses invernales. Estas campanas tañían con una claridad y pureza que parecían cortar el aire como cuchillos de plata. Y su sonido llevaba un poder que tenía un efecto inmediato y devastador en las hermanas transformadas. Gritaron al unísono, soltando sus copas y agarrándose las cabezas como si el sonido les causara agonía física. El efecto era tan dramático que Catherine inicialmente creyó que estaban experimentando alguna forma de intervención divina. Pero la verdad, ¿cómo aprendería después? Era tanto más mundana como más aterradora. Las campanas pertenecían a un grupo de rescate liderado por el obispo Patrick O'Malley mismo, quien había recibido palabras sobre la situación preocupante en el convento de Santa Margarita, no de ninguna carta que las novicias hubieran escrito, sino del padre Heinrich Metz. El anciano sacerdote alemán había estado creciendo cada vez más preocupado por el aislamiento del convento y la falta de comunicación de la madre Ágata durante los meses invernales. Cuando el clima finalmente aclaró lo suficiente para viajar a principios de marzo, había hecho el viaje peligroso a Santa Margarita para verificar el bienestar de las hermanas. Lo que encontró allí lo había impulsado a cabalgar inmediatamente a Pittsburgh y reportar sus preocupaciones al obispo. El padre Metz había descubierto evidencia de la verdadera naturaleza del convento de la manera más mundana posible al llegar inesperadamente y encontrar la capilla del sótano en uso durante lo que deberían haber sido horas normales de sueño. La vista de las hermanas transformadas conduciendo su ritual sobre el cuerpo de una novicia que había sido reportada como transferida exitosamente a otra casa había destrozado su comprensión de lo que estaba sucediendo en Santa Margarita. Pero el padre Metz no era un sacerdote rural ordinario. Era miembro de una orden secreta dentro de la Iglesia Católica.
Una organización fundada siglos antes específicamente para identificar y eliminar el tipo de corrupción que había echado raíces en el convento de Santa Margarita. La Iglesia había aprendido hace mucho que ciertas entidades encontraban las instituciones religiosas como camuflaje perfecto para sus actividades. Y había desarrollado métodos para lidiar con tales infiltraciones. El obispo O'Malley y su grupo de rescate habían venido preparados no solo con autoridad legal, sino con conocimiento de lo que realmente enfrentaban. Las campanas que llevaban habían sido bendecidas con agua santa e inscritas con oraciones en latín, diseñadas específicamente para disruptir el tipo de criaturas en que las hermanas se habían convertido. Las ondas sonoras que producían creaban una resonancia que interfería con cualquier fuerza sobrenatural que sostuviera a los seres transformados. Mientras las campanas continuaban tañendo, las formas humanas cuidadosamente mantenidas de las hermanas senior comenzaron a colapsar por completo. Lo que realmente era mucho peor que cualquier cosa que Catherine hubiera imaginado. Criaturas que parecían compuestas tanto de sombra y energía malevolente como de materia física. Se retorcían y giraban, sus formas cambiando y mutando como si no pudieran mantener una estructura física estable. La madre Ágata misma probó ser más resiliente que sus seguidoras. Mientras su disfraz humano caía, se reveló como algo que claramente había vivido mucho más tiempo que cualquier criatura mortal debería. Su verdadera forma era una pesadilla combinación de humano y algo más enteramente. Algo que podría haber sido hermoso una vez, pero había sido corrompido por siglos de alimentarse de fuerza vital humana. ¿Creen que han ganado? Siseó al obispo y sus hombres mientras entraban en la habitación de almacenamiento. Sus cruces de plata bendecidas sostenidas ante ellos como armas. Pero no entienden nada sobre lo que realmente somos. Somos eternos. Nos hemos ocultado dentro de sus iglesias por 1000 años. Y continuaremos ocultándonos en ellas por 1000 más. Por cada nido que limpian, 10 más echarán raíces. Por cada monstruo que destruyen, 20 más tomarán votos sagrados. Su fe es nuestro disfraz perfecto. Y sus fieles son nuestra presa perfecta. La respuesta del obispo O'Malley reveló una profundidad de conocimiento sobre tales entidades que sorprendió incluso a Catherine. No son ni eternos ni únicos, dijo calmadamente, levantando una cruz de plata que parecía arder con su propia luz interior. Son parásitos alimentándose de la fe de otros porque no tienen poder propio. La Iglesia ha enfrentado a su clase antes y la Iglesia enfrentará a su clase nuevamente. Pero esta noche su alimentación termina. El obispo comenzó a hablar palabras en latín que Catherine reconoció como oraciones de exorcismo. Pero estas eran diferentes a cualquier ceremonia religiosa que hubiera presenciado. Las frases latinas estaban entretejidas con palabras en idiomas más antiguos, creando un canto rítmico que parecía resonar con el mismo poder que las campanas bendecidas. El efecto en la madre Ágata fue inmediato y devastador. Comenzó a envejecer visiblemente. Su inmortalidad robada finalmente alcanzándola mientras las fuerzas sobrenaturales que la sostenían eran sistemáticamente disruptidas. La sustancia sagrada. Jadeó la madre Ágata. Su voz volviéndose más débil mientras su verdadera edad comenzaba a mostrarse. Sin la sustancia sagrada, no podemos mantener nuestras formas. Deben entender. Solo tomamos lo que se da libremente. Estas chicas vinieron aquí voluntariamente, buscando vida religiosa. Simplemente redirigimos su devoción hacia destinatarios más dignos. Tomaron sus vidas, replicó el obispo O'Malley, su voz llevando la autoridad de certeza moral absoluta. Corrompieron su fe y consumieron su esencia. No hay nada sagrado sobre lo que han hecho aquí. Y no habrá misericordia para lo que se han convertido. Los momentos finales de la existencia de la madre Ágata fueron tanto terribles como extrañamente patéticos. Mientras las oraciones del obispo continuaban, comenzó a colapsar hacia adentro. Su inmortalidad robada deshilachándose como un tapiz siendo deshecho hilo por hilo.
Se extendió hacia las novicias una última vez. Su expresión mezclando odio con algo que podría haber sido arrepentimiento. Fuimos humanas una vez. Susurró. Su voz ahora apenas audible. Hace mucho. Éramos justo como ustedes. Jóvenes mujeres buscando significado y propósito en la vida religiosa. Pero encontramos algo más antiguo que el cristianismo. Algo que nos prometió poder sobre la muerte misma. Pensamos que estábamos eligiendo vida eterna. Pero elegimos hambre eterna en cambio. Recuérdenos no como monstruos, sino como una advertencia de lo que puede suceder cuando la fe se corrompe por la desesperación. Con esas palabras, la madre Ágata se desmoronó en polvo. Sus siglos de vida robada finalmente liberados. Las otras hermanas transformadas ya habían sucumbido a las oraciones del obispo. Sus formas antinaturales disolviéndose de vuelta a las sombras de las que habían emergido. La habitación de almacenamiento quedó de repente silenciosa. Excepto por el sollozo de las 5 novicias sobrevivientes y el tañido continuado de las campanas bendecidas en la distancia. Pero el horror no había terminado por completo. Mientras el obispo y sus hombres comenzaban a ayudar a las sobrevivientes, hicieron un descubrimiento que perseguiría a todos los presentes por el resto de sus vidas. Las novicias que habían sido transformadas pero no aún completamente integradas en la conciencia colectiva aún estaban vivas. Pero estaban atrapadas en un estado entre humano y monstruo que podría haber sido peor que la muerte. Estas jóvenes mujeres retenían suficiente de sus personalidades originales para entender lo que les había sido hecho. Pero habían sido cambiadas demasiado dramáticamente para regresar a la vida humana normal. Rogaron al obispo que terminara su sufrimiento, entendiendo que no podían sobrevivir sin la sustancia sagrada que había sostenido sus cuerpos transformados. Pero sabiendo que continuar consumiéndola completaría su transformación en el mismo tipo de criaturas que acababan de presenciar. El obispo enfrentó una elección imposible. Permitir que estas novicias parcialmente transformadas murieran lentamente mientras sus cuerpos alterados fallaban o proporcionarles una muerte rápida y misericordiosa que les ahorrara más sufrimiento. Al final, eligió misericordia, administrando los últimos ritos a cada una de las jóvenes mujeres afectadas antes de terminar su dolor con oraciones que liberaban sus almas del horror que las había atrapado. El aftermath de esa noche de marzo fue tanto un triunfo sobre el mal como una tragedia que ecoaría a través de las vidas de todos los involucrados. De las 17 novicias que habían entrado en el convento de Santa Margarita, solo 5 sobrevivieron en forma reconociblemente humana. Catherine, Margaret, Anne, Rose y Clara. Las otras 12 habían sido o consumidas por completo, transformadas más allá de salvarse o reducidas a estados que hacían de la muerte una misericordia en lugar de una tragedia. El obispo O'Malley ordenó que el convento fuera investigado a fondo y luego destruido. El edificio fue desmantelado piedra por piedra, con cada pieza siendo examinada por evidencia de la corrupción que había echado raíces allí. Los investigadores encontraron mucho más de lo que habían esperado. Cámaras ocultas llenas con los restos preservados de docenas de jóvenes mujeres. Artefactos rituales que claramente habían sido usados para propósitos que no tenían nada que ver con el cristianismo y registros detallando una red de instituciones similares que se extendía por Norteamérica y Europa. Los registros oficiales de la Iglesia afirman que el convento de Santa Margarita fue cerrado debido a irregularidades administrativas y preguntas sobre la autenticidad de las credenciales de la orden religiosa. No se hizo mención de los verdaderos horrores que habían sido descubiertos allí. Y la documentación sobreviviente fue sellada en los archivos del Vaticano bajo restricciones que previenen el acceso público incluso hoy. La Iglesia Católica había aprendido siglos antes que publicitar tales incidentes solo servía para dañar la fe en instituciones religiosas mientras proporcionaba poco beneficio a los fieles. La tierra donde el convento había estado fue consagrada con oraciones de limpieza y luego dejada para regresar a la wilderness.
Residentes locales reportaron fenómenos extraños en el área por varios años después. Luces inexplicadas. Sonidos de cantos que parecían venir de bajo tierra y una persistente sensación de que el sitio permanecía de alguna manera contaminado a pesar de los esfuerzos de purificación de la iglesia. Eventualmente, estos reportes cesaron y la ubicación se convirtió en solo otro parche de bosque de Pensilvania, indistinguible del desierto circundante. Catherine Murphy dejó la vida religiosa después de su ordalía, pero nunca perdió su fe en Dios, solo su fe en instituciones humanas reclamando representar lo divino. Se casó con Thomas Sullivan, un doctor que había sido parte del grupo de rescate del obispo O'Malley, y criaron 6 hijos juntos. Catherine vivió hasta los 93 años, convirtiéndose en un miembro respetado de su comunidad y una defensora incansable de los derechos de mujeres y niños. Pero nunca habló públicamente sobre lo que había presenciado en el convento de Santa Margarita, llevando el secreto con ella hasta su muerte en 1940. Los papeles privados de Catherine descubiertos en el ático de su bisnieta en 1952 incluían cartas detalladas describiendo sus experiencias en el convento. Estas cartas fueron inicialmente descartadas como las fantasías de una joven mujer traumatizada, pero investigaciones subsiguientes por historiadores eclesiásticos revelaron su precisión en describir eventos que coincidían con registros sellados del Vaticano. Las cartas proporcionan el único relato de primera mano de lo que sucedió durante aquellos meses oscuros en las colinas de Pensilvania, y permanecen uno de los documentos más perturbadores en los archivos secretos de la Iglesia. Margaret O'Brien se convirtió en médica como su padre, una de las primeras mujeres admitidas en la escuela de medicina en Pensilvania. Dedicó su carrera a tratar a los pobres y establecer instalaciones médicas en comunidades subatendidas. Margaret nunca se casó, afirmando que sus experiencias en el convento de Santa Margarita le habían mostrado que había formas de mal que específicamente apuntaban a aquellos que abrían sus corazones a los demás. Murió en 1901 mientras trataba víctimas de un brote de cólera en Filadelfia, fiel a su llamado de servir a aquellos en mayor necesidad. Anne Fitzgerald regresó a su familia en Irlanda, donde vivió una vida tranquila, ayudando a cuidar niños huérfanos por los efectos continuos de la gran hambruna. Nunca habló de su tiempo en América, y su familia asumió que simplemente había encontrado la vida religiosa no adecuada a su temperamento. Anne murió joven a los 34 años de lo que su certificado de defunción listaba como consumo. Aunque su familia siempre sospechó que nunca se había recuperado completamente de algún trauma que había experimentado durante su breve tiempo lejos de Irlanda, Rose McCann se convirtió en maestra en Boston, dedicando su vida a educar niños de familias inmigrantes. Se casó tarde en la vida y tuvo 2 hijos, pero los crió con una protectividad que rayaba en la obsesión. El esposo de Rose dijo después que tenía frecuentes pesadillas a lo largo de su matrimonio, a menudo despertando gritando sobre cosas que pretendían ser santas. Murió en 1889, dejando instrucciones detalladas de que sus hijos nunca entraran en vida religiosa bajo ninguna circunstancia. Clara Walsh se convirtió en periodista, una de las primeras mujeres en trabajar para un periódico importante en Boston. Pasó su carrera investigando corrupción en instituciones religiosas y caritativas, desarrollando una reputación por reportajes intrépidos sobre escándalos que otros periodistas evitaban. Clara nunca se casó, afirmando que sus experiencias le habían enseñado a no confiar en nadie que reclamara autoridad sobre las vidas espirituales de otros. Murió en 1905, dejando atrás un vasto archivo de artículos exponiendo corrupción financiera y sexual en instituciones religiosas por todo Nueva Inglaterra. Las 5 sobrevivientes mantuvieron correspondencia entre sí hasta sus muertes, unidas por una experiencia compartida que nadie más podía entender. Sus cartas preservadas en colecciones familiares revelan mujeres que nunca se recuperaron completamente de lo que habían presenciado.
pero que canalizaron su trauma en vidas de servicio y protección para otros. Desarrollaron un sistema de código para su correspondencia, permitiéndoles compartir información sobre instituciones religiosas potencialmente peligrosas sin revelar la fuente de su conocimiento. A través de su red informal, las 5 mujeres pudieron identificar y exponer varias otras casas religiosas que mostraban signos del mismo tipo de corrupción que habían encontrado en el convento de Santa Margarita. Aunque nunca encontraron evidencia de nada tan extremo como lo que habían presenciado en Pensilvania, fueron instrumentales en derribar instituciones que explotaban jóvenes vulnerables para ganancia financiera u otras formas de abuso. La investigación en el convento de Santa Margarita reveló un patrón que se extendía por continentes y siglos. La entidad que se había llamado a sí misma Madre Agatha Rousseau fue rastreada a incidentes similares en Francia, Inglaterra e Irlanda, sugiriendo que la corrupción no era un fenómeno aislado, sino parte de una vasta red de entidades parásitas que habían aprendido a explotar instituciones religiosas para sus propios propósitos. Registros eclesiásticos, cuando podían ser accedidos, mostraban patrones de novicias desaparecidas, muertes inexplicadas y casas religiosas que habían sido cerradas silenciosamente por razones administrativas a lo largo del siglo XIX. Pero quizás el descubrimiento más perturbador fue la realización de que la corrupción no había terminado con la destrucción del convento de Santa Margarita. Los papeles privados del obispo O'Malley hechos disponibles a investigadores en 1975 incluían referencias a 12 otras casas que habían sido limpiadas durante las décadas siguientes y correspondencia con autoridades eclesiásticas en Europa sugiriendo que el problema era de alcance internacional. El obispo había pasado el resto de su carrera desarrollando protocolos para identificar y eliminar tal corrupción, creando un departamento secreto dentro de la Iglesia que continuó operando bien entrado el siglo XX. Las implicaciones más amplias del incidente de Santa Margarita forzaron a la Iglesia Católica a confrontar preguntas incómodas sobre la vulnerabilidad de las instituciones religiosas a la infiltración por fuerzas malevolentes. Las mismas cualidades que hacían la vida religiosa atractiva para individuos genuinamente fieles. Aislamiento de preocupaciones mundanas. Obediencia absoluta a la autoridad y voluntad de sacrificar deseos personales por propósitos superiores también hacían las instituciones religiosas blancos atractivos para aquellos que explotarían tal devoción para propósitos más oscuros. Autoridades eclesiásticas desarrollaron nuevos protocolos para la supervisión de casas religiosas, requiriendo inspecciones más frecuentes y mejor documentación del destino de novicias y postulantes. Pero estas medidas fueron implementadas silenciosamente sin reconocimiento público de los problemas que estaban diseñadas para abordar. La Iglesia había aprendido que admitir tal infiltración dañaría la fe en instituciones religiosas mientras proporcionaba ningún beneficio real a los fieles. La carta final de Catherine, escrita poco antes de su muerte en 1940, contenía una advertencia que resuena con fuerza particular a la luz de desarrollos históricos subsiguientes. El enemigo de la fe no es la incredulidad sino la fe falsa. El mal no siempre se anuncia con signos obvios de corrupción. A veces viste las túnicas de ángeles y habla en el lenguaje de la salvación. A veces construye instituciones que parecen exactamente lugares de adoración genuina, atendidas por personas que parecen encarnar los ideales más altos de devoción religiosa. Confíen en Dios, continuó Catherine, pero sean cautelosos con aquellos que reclaman hablar por Él con autoridad absoluta. Cuestionen cualquier institución religiosa que demande aislamiento completo de familia y amigos. Sean suspicaces de cualquier maestro espiritual que desanime preguntas o pensamiento independiente. Los lobos siempre están entre las ovejas y siempre están hambrientos. Han aprendido a vestir nuestra ropa, hablar nuestro lenguaje y explotar nuestros impulsos más nobles para sus propios propósitos oscuros.
La historia del convento de Santa Margarita sirve como recordatorio de que la corrupción de instituciones religiosas representa una de las formas más insidiosas de mal precisamente porque explota las aspiraciones más altas de la humanidad para los propósitos más bajos. Nos muestra cómo aquellos buscando servir a Dios pueden convertirse en presa para aquellos que explotarían tal devoción y cómo las estructuras diseñadas para proteger y nutrir la fe pueden convertirse en instrumentos de destrucción cuando son corrompidas por influencias malevolentes. El misterio también demuestra la importancia de mantener un escepticismo saludable incluso dentro de contextos religiosos y la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en todas las instituciones que reclaman autoridad espiritual. Las jóvenes mujeres que entraron en el convento de Santa Margarita eran culpables de nada más que buscar dedicar sus vidas a servir a otros. Sin embargo, se convirtieron en víctimas de una corrupción que se había ocultado detrás de la fachada de devoción santa. Quizás lo más importante. La historia ilustra que la lucha contra tal corrupción requiere tanto convicción espiritual como vigilancia práctica. El obispo O'Malley y su equipo tuvieron éxito no a través de oración sola, sino a través de investigación cuidadosa, preparación con herramientas y conocimiento apropiados y voluntad de tomar acción decisiva cuando confrontados con evidencia de mal. La combinación de fe y razón, autoridad espiritual y sabiduría práctica probó ser la clave para superar fuerzas que habían operado en secreto por décadas. Este misterio nos muestra cómo las intenciones más puras pueden ser corrompidas por el mal más oscuro y cómo la fe misma puede convertirse en un arma en las manos de aquellos que la explotarían. La historia del convento de Santa Margarita nos recuerda que no todas las casas religiosas son santuarios. Y no todos los que toman votos sagrados lo hacen con intenciones santas. A veces los mayores horrores se ocultan detrás de las fachadas más sagradas vistiendo las máscaras de ángeles mientras sirven los propósitos de demonios. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado sobre el convento de Santa Margarita? ¿Hay otras instituciones religiosas que podrían estar ocultando secretos similares? ¿Alguna vez has encontrado una organización religiosa que te diera una sensación incómoda aunque no pudieras explicar por qué? Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos con nuestra comunidad de buscadores de misterios. Si disfrutaste esta historia y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con alguien que ama los misterios tanto como tú. Recuerda, la verdad a menudo es más extraña y aterradora que la ficción. Y a veces las historias más importantes son las que las instituciones intentan más ocultar. Nos vemos en el próximo video donde exploraremos otro capítulo oscuro en la historia religiosa oculta de América.